Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios que nos trae un tema poderoso que va a tratar desde la revelación de la palabra y también de experiencias que ha tenido en esta materia mediante el perfeccionamiento del ministerio que el Señor le ha otorgado. Es Aniyelka Marte, bienvenida, Dios le bendiga. Amén, amén. Para mí es un honor poder estar en este lugar, Excelencia Cristiana. Dios le bendiga mucho a todos. Aniyelka Marte está por aquí, nueva vez. Así es. Y yo sumamente honrada de poder bendecirle a cada uno de ustedes, con cada una de las personas que traemos aquí a este podcast, esperando en el Señor que cada día más el conocer a Dios, el tener hambre por las cosas de Dios, aumente en usted y pueda crecer su fe en el nombre de Jesús. Quiero darte la oportunidad de poder abordar este tema y me parece interesante porque el Señor nos escoge para una tarea y nos llama y nos vamos perfeccionando a medida que vamos conociendo más de Dios. Así que yo te voy a dar el paso para que tú puedas desarrollar. Amén. Gloria al Señor. Primeramente vamos a hacer una oración. Me gusta siempre orar Amén. antes de entregar. Amante Dios y Padre Celestial, estoy delante de ti, Rey Eterno, pidiéndote que tome dominio y control de cada palabra que vaya a salir de mi boca, que tome dominio y control de todo lo que se va a hacer aquí. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea tu dominio y control de todo lo que se va a hacer ahora. Activo ángeles, guerreros del ejército de Jehová, con espada desenvainada de fuego, serafines y querubines que desciendan, que abra el entendimiento de cada persona que va a escuchar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que sobre todo nombre. Amén. El que tenga una Biblia que me acompañe, por favor, y vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. A su nombre sea la gloria. Te damos gracias por tus palabras que son fieles y verdaderas, que no retornan vacías. Te damos gracias porque es una palabra viva y eficaz, la cual va a causar un efecto en tu vida positivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nosotros entendemos que el ministerio profético es uno de los ministerios más delicados, aunque todos lo son. Pero lo digo en materia de que es ser la boca de Dios, y Dios da espíritu de ciencia para poder entender los tiempos, poder ver las cosas que le han pasado a una persona, que le están aconteciendo, o cosas que vienen a futuro para esa persona. Vemos que el ministerio profético entonces se marca desde antes de la fundación del mundo. Correcto. Y que en este sentido, como mujer, en este caso, la gente no entiende que las profetisas existieron en la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 8:3, yo creo que usted vaya anotando, Isaías 8:3 habla de una profetisa, aunque no se menciona el nombre, pero indica que era una profetisa. Y también en el libro de Nehemías 6:14 habla de Noadiah o Noadia, que era una profetisa que estaba infundiendo miedo, temor, junto con varios profetas que también estaban en ese momento en la reconstrucción del templo. Y tenemos, por ejemplo, a María, Débora y Hulda. Usted búsquese Éxodo 15 al 20, Segunda de Reyes 22:14 y Segunda de Crónicas 34:22, para poder ver estas profetizas en la Biblia. Entonces entendemos que este ministerio profético es con quien el Señor quiere. Y a Dios le ha placido con usted esté. Y me contó que ha tenido experiencia desde niña en cuanto a esto y que ha percibido lo profético a través de los sentidos, por olor, por vista y demás. Y me gustaría que usted nos pueda bendecir desarrollando cómo se ha reflejado ese ministerio profético en usted desde niña. Lo primero que podemos ver en este ministerio es que es un ministerio tiene muchas responsabilidades. Sí. Porque tenemos la responsabilidad de llevar la verdad, tenemos la responsabilidad
de entregar algo de parte del Eterno, tenemos la responsabilidad de no llevarnos por las emociones, porque son una de las cosas que más pueden atacar el ministerio profético, las emociones, para querer confundir. Entonces tenemos que lidiar con las emociones, tenemos que lidiar con la personalidad, tenemos que lidiar con las, escucha bien, las emociones y lo que viene de parte de Dios. Una situación emocional, pero algo que viene de Dios. Y no, nosotros no podemos ligarlo. Wow. Lo profético es tan fino que pase, lo que dijo Dios es lo que dijo Dios. No se puede alterar, no se le puede poner un poco más y no se le puede quitar nada. Lo profético es demasiado fino. Lo profético puede ser lo que sea que el Señor te mande a decir, y así como te dijo el Señor que lo diga, tú lo tienes que decir. La responsabilidad de que te voten, de que no te inviten más, de que tú no puedas ir nunca más a ese lugar, no importa, tú tienes que ir porque es una responsabilidad que tenemos. Así Es demasiado delicado. Llevar una palabra, lo cual puede marcar un antes y un después. Una palabra que es de parte de Dios, pero quizá para otra persona es un dolor, pero Dios lo mandó a decir. Las palabras de advertencia. Nosotros no tenemos la culpa de que Dios mande una advertencia, nosotros la digamos, y porque usted no presta atención a la advertencia de Dios, se cumple en la vida de nosotros. Tenemos la responsabilidad. Exactamente. De que somos una de las personas más perseguidas. Así es. El ministerio profético es muy perseguido, muy señalado, envidiado también. Uno de los ministerios catalogado en muchas ocasiones como arrogante, porque al tener tanta seguridad, una de las cosas que tienen los profetas es que tienen que tener seguridad, porque una persona al principio puede hacer que se le dificulte, pero luego ya que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios de la manera correcta, ya tiene seguridad porque es el mismo Dios que te habla. Y si el mismo Dios que te habla, ya tú no te sientes incómodo, tú hablas y punto, Dios te mandó. Mucha gente se enoja, ahí viene tú hablando de esto, ya te soñaste con aquello. Y en muchas ocasiones tenemos que lidiar con ¿qué? Con lo sentimental. El sentimiento aquí hay que anularlo. En lo profético aquí tú tienes que olvidarte de los sentimientos, porque posiblemente te ofenden y tú te fajas a llorar y no cumple lo que Dios te dijo que hiciera, porque te llevaste de un sentimiento que lo hirió ¿quién? El enemigo usó a esa persona para herirte, ¿dónde? En el área del sentimiento, para que tú no cumplas la palabra que Dios te dijo. Esto que usted acaba de mencionar acerca del sentimiento es algo poderoso, porque nosotras como mujeres somos muy emocionales. ¿Cómo yo puedo llevar, antes de que usted empiece a testificar, ya que entró ahí, el ministerio profético como mujer, en el sentido de desligar mis emociones de la asignación que Dios me dio? Lo primero es saber cómo Dios te llamó y saber que el Señor está por encima de todo. Y tener la seguridad de que fue Dios que te llamó. Exactamente. De que Él te colocó y que tú no te pusiste tú. Porque cuando uno se pone, tú no sientes seguridad, pero cuando Dios te envía y te pone, a ti es como que tú llegas a los lugares y tú sientes como el paso firme y la facilidad de entrar, de fluir. Es fácil cuando es Dios que te asigna, cuando te da esa asignación. Así. Entonces, cuando ya tú tienes la claridad de lo que tú eres en Dios, entonces tú puedes diferenciar una cosa de otra, y como dice la palabra, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Una de las cualidades que tenemos los profetas es que nosotros nos mantenemos apartados. No nos juntamos con mucha gente, nos mantenemos apartados. ¿Por qué razón? No nos gustan mucho las informaciones. No nos gusta saber aquello para luego yo hablar de algo que supe, porque se liga o se contamina. Entonces nosotros los profetas, nosotros nos mantenemos siempre en una esquinita, nos mantenemos orando, nos mantenemos meditando, le hacemos muchas preguntas al Señor. No sé si todos lo harían igual, pero ese es mi caso. Siempre me mantengo en una esquina, siempre me mantengo guardada, no visito. Es muy poco lo que visito. No te digo que nosotros no tenemos una vida propia, tenemos una vida propia. Pero para nosotros movernos es un sinnúmero de preguntas, un sinnúmero de cosas, si esto sí, si aquello no. ¿Qué puedo hacer? Si me conviene, si no me conviene. Y nosotros le hacemos un sinnúmero de preguntas que yo no sé directamente cómo Dios nos aguanta a nosotros, porque es demasiado delicado el ministerio. Y lo vemos en la Biblia, la mayoría de los profetas fueron preguntones. Y tiene que ver justamente con que eso de la información, porque puede que Dios le dé una palabra profética para una persona o le revele algo de ciencia, de algo que esa persona haya hecho o que esté pasando en su vida o que va a pasar. Y usted por las emociones, al estar ligado a esa persona,
no dé la palabra como debe darla o la condiciones por lo que Correcto. siente. De manera que vemos, por ejemplo, Isaías, del capítulo 1 al capítulo 6, profetizando al lado del rey Urías. Pero Urías era su primo. Desde que muere Urías, Usía, en el año que el rey Usía, en el año que murió el rey Usía, vio al Señor. Usted se pregunta, ¿cómo estuvo profetizando? El capítulo 1 al capítulo 6. Y en el 6 es que ve al Señor. Cuando habla de las faldas que cubrieron el templo. Que dijo, ay de mí que soy del labio inmundo. O sea, cuando se le fue quitada la parte de un apego emocional al rey Usía, entonces vio Isaías a Dios. Entonces Isaías empezó a profetizar lo que Dios quería que él profetice. Aleluya. Las experiencias que usted ha tenido desde niña, ¿cómo se empieza a manifestar ese don profético en usted? Lo primero es que anteriormente, cuando era una niña, siempre tuve temor del Señor. Yo escuchaba canciones cristianas y yo lloraba mucho. Bueno, cuando yo me di cuenta, ahora que soy una sierva, que lo analizo todo, me doy cuenta que lo profético se movía ahí. Lo que pasa es, muchas personas que son profetas y le sirven al enemigo, pero son profetas y le sirven al enemigo. Porque quien creó todo fue Dios. El enemigo lo único que vino fue a robar. Ellos hay profetas del enemigo. Le están sirviendo al enemigo, pero quien lo creó fue Dios. Entonces, anteriormente, cuando yo era una niña, que no tenía conocimiento de nada, pero sí tenía temor al Señor, en ese momento, mis familiares me mandaban a mandados. Y yo hacía todos los mandados. Cuando preparaban algo, luego que yo compraba todo lo que ellos mandaban a comprar, ellos no me daban de lo que preparaban y yo hacía todo lo mandado. Y ya tenían la costumbre de hacerlo en muchas ocasiones. Y yo no entendía por qué. Y un día llorando, yo me quedé fijo mirando, me voy a ahorrar qué fue lo que miré. Pero yo me quedé mirando lo que ellos estaban consumiendo con mucho dolor y yo lloraba y mientras yo lloraba yo decía que se le carga y que se le desbarate. Ay, Dios mío. Así yo lo decía y yo no sabía lo que había en mí. Pero fíjate que en la palabra de Dios dice que fue de antes de la fundación del mundo que cogió a Jeremías. O sea, lo profético viene desde antes, de tú venir al vientre de tu madre. Ya eso estaba ahí. Quizás fue usado de la forma incorrecta, porque no estaba en Dios. Pero cuando yo miré, lo primero que se le partió fue un vaso de la mano. Se le cayó el último vaso que quedaba. A todo el mundo le daban menos a mí. Y todos los días yo hacía todo lo que me enviaban. Y lo que espera un niño inocente, que le den. Sí. A mí no me daban, yo me quedo viendo eso y grito, que se le carga desbaratado en el suelo. Ay, Volvía Dios. y lo hacían como si hubiera sido algo como para afectar al niño, que en ese entonces lo que podía tener algunos 7 años de edad. Y en otra ocasión volví y me hicieron lo mismo. Y todo pasó de nuevo hasta que se partió el vaso de la licuadora. Ay, Dios. Desbaratado. Y solamente fue con un pensamiento, ni siquiera fue con la boca, fue con los ojos, con el pensamiento y el dolor que había en mi corazón. Entonces, desde ese entonces ya yo me voy dando cuenta del poder que había sido otorgado de parte de Dios, pero que no estaba en la mano correcta todavía, que estaba ya el ministerio profético. Porque ¿cómo va a salir poder de una niña? Fue poder que salió, aunque fuera de la forma incorrecta. Bendito sea el Señor. Porque fíjate que cuando el profeta Eliseo se estaban burlando de él, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Y cuánto fue que se comieron? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, hay momentos en cuanto desde ese entonces me doy cuenta de cómo ya estaba operando. Habían cosas que pasaban que yo no la entendía. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Yo sentí el Espíritu Santo desde niña. Siempre sentía eso en el cuerpo, pero yo no sabía qué era. Luego que vengo al Evangelio, ya que soy cristiana, las experiencias que empecé a tener yo no las tenía siendo niña. Habían cosas que yo podía percibir siendo niña, pero luego de ser cristiana fue que el Señor me abrió los ojos espirituales. ¿En qué edad más o menos usted tenía cuando se convierte al Señor? Y a partir de cuándo entonces usted es confirmado en usted el ministerio profético? Desde nueva creyente. Yo tengo aproximadamente 12 años en el Evangelio. Okay. Y cuando me pasó la experiencia que te conté tenía 7 años. Entonces, desde nueva creyente, de una vez, desde que yo pisé la iglesia. ¿Era adolescente, jovencita?
hace 12 años atrás. Ok. Ese tiempo hace que yo me convertí. Y cuando yo pasé al Señor, desde que yo pasé al Señor, todo el mundo espiritual se abrió a mí. Empezando a ¿qué? A tener sueños, revelaciones, a las cuales yo le preguntaba a personas y no me ponía asunto a nadie. Es lo primero. Tuve una experiencia muy fuerte, una experiencia donde yo he visto mantos de personas que lo tienen, mantos que ellos lo portan como el manto de Elías. Wow. Yo pude ver cómo soltaron un manto del cielo. Yo estaba con mi esposo en el monte y cuando estábamos en el monte, yo le dije, wow, el manto de Elías. Y cuando miro al cielo, yo vi a Elías, bendito sea el Señor, en el cielo y me quedo mirando. Digo yo, ¿cómo va a ser que te van a tirar el manto de Elías? Elías está allá. Y yo vi cuando él soltó el manto de él y se lo tiró a mi esposo arriba. Yo dije, yo vi cuando te lo tiró y él lo recibió en el monte. Porque hay personas las cuales, como decía Juan, el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, hay gente que andan con un manto parecido al de Elías. Bendito sea el Señor. Con la caracterización profética. Correcto. Porque eso que usted vio fue como un simbolismo de la confirmación del ministerio de su esposo. Correcto. Wow. A un nivel así. Porque no te van a presentar simplemente a Elías porque sea profeta. Exactamente. Sino porque va a tener una dimensión a ese nivel. Wow. Se pudiera decir. Exacto, como una caracterización del carácter. Correcto, así. Wow. Entonces, otra experiencia que tuve también fue que estaba clamando porque en el monte hay portales y yo soy frequísima. Como hay gente que dice, no diga freca, sino atrevida en el espíritu. Entonces, hay portales. Bueno, yo lo investigué. Yo empecé en esquina, donde yo empecé a ver un mover diferente. Yo estoy aquí, estoy adorando, pero cojo una esquina y me quedo sola. No me gusta que nadie se me acerque y me gusta estar sola. Y empecé a invocar al Señor, invocar al Señor. Cuando empecé, como se abrió ese portal en ese monte y empecé a sentir algo poderoso que descendía del mismo cielo. Bendito sea el Señor. Cuando yo empiezo a sentir eso, yo, pero esto no es normal. Entonces empiezo a sentir algo que empieza a envolverme y me envuelve los pies y empiezo a danzar en el espíritu. A danzar en el espíritu de una manera sobrenatural. Hay lugares donde hay portales espirituales que nosotros tenemos que investigarlo en el espíritu. Cuando invocamos a Dios, Él abre portales. Benditos, eso es un privilegio. Hubo otro momento donde estoy en el monte, que yo estoy invocando al Señor en una de esas esquinas que yo conozco por atrevimiento mío, y me pongo ahí, entonces estoy elevada pidiéndole al Señor, y estoy clamando, pero es una entrega total. Es creyendo que yo estoy parada aquí, pero estoy en el cielo al mismo tiempo. Entonces eso llama la atención al Señor. Presten atención, eso llama a la atención del Señor. Cuando estoy clamando, yo vi un cuerno que se volteó en el monte. Y yo le digo a mi esposo, un cuerno de aceite tiraron. Y no terminé, él tuvo que agarrarme porque empecé a dar vuelta como un trompo en el monte entero. Luego que yo vi del cielo esa mano así con ese cuerno lleno de aceite que lo tiró en el monte. Entonces a Dios hay que provocarlo. Eso que usted decía acerca de que le preparamos lugar a Dios. Sí. Y Dios entonces, es como si se abriera un portal. Gloria a Dios. Entendemos entonces que no importando el lugar que dediquemos a Dios, estamos creando ahí como un acceso libre a Dios. No porque Dios no tenga la facultad de manifestarse en cualquier lugar, sino porque depende de donde nosotros le preparemos lugar, Él va a estar ahí con nosotros. Correcto. Por ejemplo, a veces nosotros dedicamos áreas de nuestra casa a Dios. ¿En qué sentido? No en todos los lados usted se tira de rodillas a orar. Y donde usted se tira de rodillas a orar, donde es su hábito de dedicarle ese espacio a Dios, ese tiempo de intimidad con Dios, correcto, eso se siente en el lugar. ¿Por qué? Porque usted le preparó espacio a Dios. Y cuando hablamos de prepararle espacio a Dios, porque nosotros estamos dedicando nuestro tiempo y nuestro espacio físico para que Dios se mueva con libertad ahí donde estamos. Yo no siento a Dios igual en el trabajo que como lo siento en mi casa. Usted dirá, no, eso es antibíblico. No, porque en el trabajo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo no tengo la oportunidad de levantar las manos y levantar la voz. En este caso sí, yo trabajo aquí y una bendición. Pero vamos a suponer que yo estuviera en la universidad o un colegio. O sea, no puedo levantar la mano y empezar a adorar a voz en cuello con la misma libertad como yo lo haría en mi casa. Y eso es que nos referimos con preparar un espacio a Dios. Y de los portales espirituales,
he escuchado muchas personas hablar de esto y yo también lo he vivido a través de experiencia, entendiendo que hay como lugares de acceso en el mundo espiritual y lo podemos ver en Jacob, pero eso más que el lugar físico, tiene que ver con el corazón que cree. El corazón. Porque Jacob dijo, Dios estaba aquí, yo no lo sabía, cuando estaba en Betel. Sí. Síganos contando, Amada. Correcto. Entonces son experiencias muy fuertes las que he tenido en lo que es lo profético. Esto es bien fino. Bendito sea el Señor. Y va a ayudar muchas personas también. Hace un tiempo yo le pedí al Señor, bueno, de la manera que yo adoraba al Señor, siempre que oraba, yo lloraba mucho en su presencia. Esa es la manera de yo orar, lágrimas. Esa es la manera de yo hablar con el Señor. Wow. Mayormente esa es la forma que me conecto. Entonces yo visualizaba siempre los pies del Señor en el lugar donde oro, ese donde yo visualizo los pies del Señor, y siempre yo besaba sus pies. Esa es la manera de humillación que yo tenía siempre delante del Señor. Yo me humillaba delante de sus pies y siempre besaba sus pies. Mientras yo oraba, yo besaba sus pies, yo visualizaba, yo sentía los pies de Él en la boca mía y yo besaba los pies del Señor. Llegó un momento de mi vida donde pasé un desierto, un proceso de salud, y en ese momento yo clamaba al Señor, y cuando yo clamaba al Señor, yo tuve una revelación donde una persona me acusaba y me decía que yo estaba muy mal y se burlaban de mí, y yo le decía, porque yo veía que la persona que decía que se burlaba de mí, yo podía percibir que esa persona tenía la garganta enferma, y yo decía, ¿cómo tú puedes decir que yo estoy mal si tú tienes la garganta enferma? Estaba enfermo y le salía un olor desagradable, y yo le decía que yo no estaba enferma. Entonces, cuando él me acusaba que era como para algo que fuera como opresión en mi vida y que yo lo creyera, empecé a escuchar una canción que decía, debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó. Entonces, mientras yo escuchaba esa canción que se repetía y se repetía, yo podía ver unos pies que se movían, y esos pies blancos yo no lograba ver quién era. Y yo veía esos dos pies de esa persona que caminaba, pero no era rápido ni tampoco al pasito, solamente sabía que eran dos pies. Y yo quería saber, y la canción sonaba. Y debo correr hasta llegar a la meta que él me fijó, y decía que el enemigo buscando está derribar lo que Dios había hecho en mí. La canción seguía cantando y yo veía los pies, hasta que en un momento mi espíritu se aquieta y yo vi los dos hoyos de los dos clavos y los pies que me enseñaron a los pies de Jesús, mostrándome que Él estaba conmigo y Él me dio la victoria. Bendito sea el Señor. Esas son una de las experiencias que he tenido con el Señor. También he tenido experiencia de ángeles o querubines. Los ángeles que yo he visto son como personas. Los querubines son diferentes, conforme a lo que se ha podido explicar. Yo estaba un día viendo televisión normal en mi casa, hace mucho tiempo, nueva creyente, era cuando eso, y estoy mirando hacia la televisión. Tenía un ratito nada más que me había sentado, eran otras personas que estaban viendo la televisión, y cuando estoy viendo y miro hacia el baño, yo alcanzo a ver eso que constituye desde abajo hasta arriba, como lo que tienen las gallinas, tejido completo. Yo alcanzo a ver, pero lo único que me acuerdo de la imagen, y te estoy hablando de algo físico como te estoy viendo a ti, no di que una visión que la vi que se fue, no. Yo te estoy diciendo de algo que cuando yo miré, yo vi que eso era constituido desde los pies hasta la cabeza. No tenía pies, sino que las alas que tenía eran desde los pies hasta arriba, constituida entera, tejida, blanquita. Cuando yo miré que se percató que yo lo vi, desapareció y saltó y se fue. Yo en mi vida no hubiera visto eso nunca. Wow. Pero cuando tuve la experiencia que lo vi, él se percató y se fue de una vez. Entonces yo siempre le preguntaba que por qué yo, las primeras experiencias que tuve en el ministerio profético era que se me hacía un eco en el oído, como cuando te ponen un embudo y se conecta una voz alta del cielo a la tierra, y se me conectaba en uno de mis oídos, porque tampoco es bueno revelar cuál era el oído. Esto es muy fino, lo profético también. Bendito sea el Señor. Entonces yo sentía ese embudo que se colocaba en mi oído, y yo podía estar sentada en el baño. Se me colocaba el embudo, yo hacía silencio. Un ejemplo, si el embudo que yo podía percibir en el mundo espiritual, porque no era un embudo, sino lo que yo sentía colocado
para Ajá. hacer una conexión de cielo a tierra. Era una conexión de cielo a tierra que yo podía sentir en lo físico. Y yo sentía eso cuando yo podía percibir eso, que yo podía, un ejemplo, estar diciendo algo, esto y lo otro. Yo tenía que hacer silencio porque si yo seguía hablando se callaba y no hablaba más. Un ejemplo, yo podía estar aquí y sentí esa conexión del cielo a la tierra que se colocaba en mi oído. Yo podía decir, ¿qué será? Él no hablaba. Pero desde que ya empecé a tener más experiencia, cuando sentí esa conexión yo hacía silencio. Y ahí fue cuando el Señor empezó a hablarme a mí. Y yo decía, pero ¿quién es que va a hablarme al oído? Y el Señor mandaba ángeles. Ese que se fue, que luego fue mostrado a través del Señor, así como te estoy viendo a ti, parece que era uno de los que me mandaba los mensajes el Señor con él. Porque fue en el mismo lugar donde se posicionaba del área de mi oído donde me hablaba, en el mismo lugar del baño. Wow. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. También he podido percibir el Señor a través de Cordero. Hubo un momento de mi vida muy difícil que estaba en mi casa y estoy viendo videos de prédica y estoy en la habitación y vuelvo y salgo a la sala. Estaba muy mal cuando podía ver y veo ese Cordero y se queda mirándome así. Estoy que me siento tan mal que lo veo y cojo para la habitación y sigo viendo videos. Normal. Cuando agarro y vuelvo y salgo a la sala y digo yo, ay Dios mío, pero si el Cordero estaba aquí, era el Cordero de Dios que me estaba visitando. Y le digo, perdóname, que yo no te presté atención porque Esa simbología fue como la manera de Dios llamar su atención para hacerle saber que estaba con usted en medio de esa situación. Correcto. Y yo dije, pero ese es el Cordero de Dios que está conmigo aquí. Y yo no le presté atención, Dios mío. Y me puse a ver prédica y me quedo meditando, ay Dios mío, ¿qué tú pensarás de mí? Y alcanzo a ver así para la persiana, que está un poco abierta. Dios mío. Alcanzo a ver ese hombre altísimo, con unas barbas así, transparente. Y él me miraba fijo, con una mirada fija así, con seguridad y firmeza. Y él pestañaba así, con una delicadeza y una calma, y volvía así. Era algo que no se le veía directamente el rostro, porque el rostro quedaba muy elevado. Era a través como de la persiana que se podía percibir ese hombre grandísimo, con una barba transparente y la pestaña cristalina, que la movía y la cerraba de nuevo, como tú me estás mirando y tú cierras y me mires, como quien dice, ves, te estoy mirando y tú me estás mirando. Bendito sea el Señor por siempre. Y siento una presencia grande. Cuando puedo percibir y volví, me miraba y me hago así entre la cara, porque yo quiero pensar que es otra cosa, no una visión. Es real, está frente a la casa, en la parte de afuera. Y puedo desde el mueble seguir viendo la persiana. Y lo sigo viendo parado mirándome. Y le veo las barbas y le veo la pestaña cristalina y me sigue mirando. Entonces digo yo, ay Dios mío, dime qué es esto, dime qué es, dime si es Moisés, dime si es Elías, dime quién es, Señor. Me dice, Él es el pacificador. Bendito sea Dios, el mismo Dios. Wow. El mismo Dios. Y yo le preguntaba que si era Elías o era Moisés. Y él me dijo, Él es el pacificador. Yo sí entiendo que en esa situación que usted estaba viviendo, lo que Dios permitió fue que usted viera representaciones espirituales de hacerle saber, yo estoy contigo, yo estoy aquí. Y cuando usted dice que era como verme a mí, yo he tenido experiencias así donde mismo. Es tan real, Sí. porque lo que pasa es que no se percibe con los ojos carnales, se percibe con los sentidos espirituales. Correcto. Y Dios abre nuestros ojos espirituales, eso es que llamamos espirituales. No porque un ojo indistinto del que tiene uno físico, Sí. sino de que los sentidos le son abiertos en una dimensión superior a la física en la que nos estamos desenvolviendo. Por eso que usted nos habla y acerca de que usted lo estaba ignorando y no se había dado cuenta, entendemos que Dios con cada profeta tiene un trato diferente. Hay profetas que Dios lo mandó a hacer cosas que no lo mandó a hacer a otros. Así es. Hay profetas con unos sentimientos determinados que no tuvo otro. Sí. Y Dios tuvo un trato diferente con cada uno. Detrás de cámara usted me expresaba de cumplimiento profético que ha podido ver en su vida, pero en su vida para con los demás, en el sentido de que puede ver cosas en el mundo espiritual, escuchar. Dios le da una profecía para una persona y ver resultados de esa persona.
Una de las cosas que me pasó en estos días, que me sorprendí mucho, por eso hablaba al principio de la responsabilidad de lo profético, había una persona que su madre estaba un poco malita de salud Ujú. y en la iglesia se pidió oración y se oró y pasó un tiempecito y se oró de nuevo y el Señor me habló y me dijo, dile a fulano de tal que lo que está pasando a su madre es para salvación. Wow. Y pasan 3 a 4 días aproximadamente. Pues da la casualidad que el día, ya el domingo me toca el día del servicio y en el momento que lo puedo ver, que se terminó, le digo, mire, el Señor me dice que lo que está pasando con tu madre es para salvación. Yo no sé qué va a hacer Dios con tu madre, si la levanta, qué va a hacer, pero que esté tranquilo, te dice Dios, que es para salvación. El martes se muere la persona. Wow. Y simplemente terminé de entregar la palabra. Yo no esperaba algo así, porque el Señor no me dijo, el Señor puede decirme a mí tajantemente lo que sea, pero simplemente le mandó a decir que estuviera tranquilo, porque lo que estaba pasando en ella era para salvación. Y Él preparó su corazón 2 días antes, aunque quizá estaba haciendo un trabajo porque es un siervo de Dios anteriormente, pero la palabra específica, y a los 2 días la persona partir de la tierra. Eso es algo muy fuerte, porque yo simplemente entregué la palabra, que estuviera tranquilo, que lo que estaba pasando era para salvación. Dios estaba preparando a esa persona. Wow. Bendito sea el Señor. Otra cosa también que me ha pasado, y no sé si le pudiera pasar a otros profetas, pero es algo rarísimo. Creo yo, porque no me lo ha compartido otro en esta área de ministerial. En mi negocio empezó a pasar que cuando una persona me debía dinero, yo estaba en mi casa y me mostraban una papeleta. Un ejemplo, la persona me debía 500 pesos y esa papeleta verde me la mostraban. Ok, y yo me sentaba en la puerta de mi casa, esperaba cuál era el que me lo iba a llevar de las personas que me debían, porque como era un negocio, había muchas personas y cada cierto tiempo quincenal me llevaban una cantidad. En ese entonces, cuando tenía ese negocio, bendito sea el Señor. Entonces yo me sentaba, el Señor me mostraba la papeleta en los aires y yo me reía, wow, viene dinero. Y me reía y me sentaba. Cuando la persona llegaba, yo le decía, yo sé que tú viniste, ¿a qué fue que yo vine? Yo vi el dinero con el que tú viniste. ¿Cómo que tú viste el dinero que yo? Si yo vi que el Señor me mostró que tú traes 500 pesos. La persona se agarraba en la cabeza porque no lo creía. Era algo sobrenatural. Llegué a ver personas con dinero pegado en la parte de los pantalones de atrás, papeletas. Y yo le decía, yo no sé, pero yo veo un dinero que te van a entregar. Y yo veo una papeleta de 2,000. Esa papeleta de 2,000 representa o un nivel alto o la misma papeleta que te van a dar. Porque si me dan un monto pequeño, yo te puedo decir que hay un dinero poco que te va a llegar en un nivel bajo, que te va a llegar, no te puedo decir que es alto, conforme a lo que el Señor me muestra y el desarrollo en lo ministerial. Y quizá hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser? Esto existe, hermano. Existe y yo lo he visto. Con cumplimiento. Al otro día la persona ha visto el dinero. He estado en reuniones de amistades y he visto dinero en los aires y he tenido que repartirlo porque el Señor no me ha dicho para quién es. Y cuando lo reparto, yo he dicho que el Señor se lo dé a quien le pertenece, porque la capacidad en la visión, quien se la dio fue a mí. Entonces yo lo que hago es captar la bendición en los aires. Escuchen esto, captar la bendición en los aires, repartirla. Y a quien le toque, entonces esa persona se queda con ella. Increíble. Y tú dirás, pero ¿cómo puede pasar esto? Estamos aquí. El Señor me muestra ahora mismo una bendición, pero la bendición está en el medio de las dos. Y no me mostró que esté en tus manos, porque la diferencia es que si me muestra que está en tus manos, tú no la estás viendo. Pero en lo profético, yo activo esa bendición que está en tus manos, pero tú no la estás viendo. Y yo te digo, yo veo ahora mismo una bendición que llega ahora a tus manos, recíbela y guárdala en tu cartera. Tú la guardas. Pero mientras la bendición está en el aire, la bendición no llega a ti, porque nadie te la ha desatado, nadie te la ha entregado. Por eso es que se debe hacer guerra espiritual. Wow. Por eso es que se debe procurar conocer el mundo espiritual. Por eso mismo. Porque hay una bendición que puede estar en medio de las dos. Y el Señor no me dice que es tuya y no me dice que es mía.
Entonces, como yo no sé si es tuyo o es mía, yo no te la puedo dar a ti porque puede ser mía. Bendito sea Dios. Pero da la casualidad que puede ser tuya. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo agarro la bendición, te la paso en tus manos. Mira, esto es una bendición que vos tómala. Si es tuya, recíbela. Pero si es mía, la recibo yo. Y Dios que se encargue de repartir de quién es. Pero eso que usted está hablando es una sabiduría porque, por ejemplo, hay profetas, al menos yo lo he visto en diferentes servicios, eventos que he asistido, que ven las cosas en el mundo espiritual Y lo arrebatan y de para una ellos. vez, no, o lo atribuyen a una persona. Ajá. Pero tú lo viste en los aires, tú no lo puedes atribuir a una persona. Wow. Y después nos preguntamos, ¿por qué si la palabra fue para fulana, fue fulana que salió embarazada? Dios No que mío. fulana lo arrebató, no. Nadie arrebata lo que no es suyo. Wow. Nadie toma en el mundo espiritual de los depósitos que no le pertenecen. Dios Si la palabra fue enviada para la fulana, si la palabra fue enviada para Juana, y el profeta viéndolo en los aires no entendió y de una vez lo atribuyó a María, Juana es la que va a salir embarazada. Dios mío. Porque él le dijo, tú vas a salir embarazada. Hizo una activación. Pero realmente la activación Le dio vida. y me doy a entender. Y era para la persona, para otra persona. O sea, a veces ven cosas en los aires. Y veo en los aires, es para ti. No. Al que usted vio prendido danzando, no necesariamente es para él. Sí, Usted lo vio en los aires, pero es que después que usted lo vio, que ahora vamos a dejarnos guiar para saber de quién es. correcto. Y si no, el Señor entonces, ya vi esto. La iglesia será testigo de que alguien recibirá y manifestará físicamente eso que vi. Pero no necesariamente que se lo voy a atribuir a una persona. Y es un poco delicado. Wow. La gente no sabe lo delicado que es esto. Entonces, por eso te hablo de lo delicado y la responsabilidad que tiene el ministerio profético. Porque también hay personas que pueden aprovechar lo que el Señor le entregó para beneficio propio. Pero ¿y su salvación? Están pensando en su salvación. O sea, el detalle no es tener un ministerio profético. El detalle es que aquí hay que ser íntegro. Se puede entonces tener un ministerio profético en el Señor y administrarlo tan mal que estuviéramos como siendo profetas de la tiniebla en medio de la iglesia. Puede ser que hayan personas que se hayan contaminado, se hayan enfriado en el Señor. Hay un ministerio que ya tienen, lo desarrollaron por algún nivel que algún día fueron elevados. Ese nivel subió a un nivel que ya de ahí no salen. Entonces, por el se quedan perfeccionamiento operando. del don. Claro que sí. Se quedan operando en el don. Hay posibilidad que eso acontezca, pero ya la vida con el Señor, la conexión, la intimidad con el Señor no la tienen. Entonces ellos van a hacer cosas que están fuera de las que el Señor te dice que debes hacer y no tienen los mismos frutos que debería tener un siervo de Jesucristo. Porque aquí no es un ministerio, pero aquí somos siervos de Jesucristo independientemente de que Él nos asignó un ministerio, un don. Somos siervos de Jesucristo. Así Todos. es. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Entonces, eso pasa. Hay personas que por cierto ministerio que tienen la capacidad de tomar algo tuyo que no le pertenece. Y eso es robo. Es un robo en el mundo espiritual. Porque tú no puedes tomar lo que no es tuyo. Bendito sea el Señor. Eso es robo. Entonces, eso es algo ilegal en la mano de alguien. Y tarde o temprano eso va a traer problemas. Wow. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Nosotros como, ya entendiendo que tenemos este ministerio profético, y en este caso lo enfoco un poco en la mujer. ¿Cuál debe ser mi consagración en ese sentido como mujer si tengo un ministerio profético? Y esto quiero que lo hable así desde su experiencia, porque le ha tocado, usted dice que Dios le ha dado una forma de moverse, se aparta, está. Entonces, ¿cuáles son las directrices, o por lo menos la primera pauta que yo tengo que tener si tengo un ministerio profético? Lo más importante, la relación con el Eterno. Una relación con el Eterno que nadie se puede atravesar en ella. Es una conexión directa con el Señor. ¿De qué manera? Le puedo explicar. Cocinando, recostada, en el piso, en el mueble, en su carro. Una conexión directa con el Eterno. Es lo que me ha mantenido a mí conectada de Él y poder seguir fluyendo en el ministerio profético. Conexión completa con el Señor. ¿Y cómo puedo? Dirán muchas personas. ¿Y cómo puedo si yo estoy cocinando?
en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Wow. Porque hay momentos donde tú no abres la boca, pero el corazón está conectado en el cielo. Y yo he podido estar en la cocina y conectada con el Señor. Hay momentos que yo tengo los ojos cerrados, yo no estoy en mi casa, estoy lejos de mi casa y estoy sentada en mi casa al mismo tiempo. Porque puedo desconectarme del cuerpo. Me olvido de que existe la tierra. Y eso es lo correcto, eso es lo que debe hacer. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que la mujer debe hacer es conectarse con el Padre. ¿Cómo? Todo comentárselo a Él, no importa lo fuerte que sea lo que sea. En su presencia hay que decirlo todo. Y de esa manera es que Él se conecta con nosotros. Cuando nosotros callamos y no le decimos nada a Él, Él tampoco nos dice nada. Porque Él quiere que a Él se le diga todo, que se le pregunte todo. Yo sé que a mí me diría Él que yo lo tengo sordo, yo le digo todo, lo mínimo, lo que usted no se puede imaginar, yo se lo pregunto a Dios. Y no voy a enumerar cosas, pero son cosas las cuales de verdad que sí es debe haber una relación así. A mí me gusta eso que usted ha expresado acerca de que hay un trato personal con Dios, una relación de intimidad. Yo sé que muchas cosas de las que usted expresa, señores, no la malinterprete. Esa es su manera de relacionarse con Dios. Y ojalá que todos tengamos como esa confianza plena con Dios. Hay gente que se dirige a Dios como todopoderoso, excelso, magnífico. Es verdad, Él lo es. Pero Jesús vino para enseñarnos a relacionarnos con Él como Padre. Y cuando Él dice, Padre, estamos diciendo papito lindo. Sí. Se está hablando de una intimidad con Dios. Así que nosotros bendecidos de que usted estuviera con nosotros en este podcast. Yo sé que este tema va a bendecir a muchas personas y especialmente a muchas mujeres que tienen este llamado profético y a veces por temor a sus situaciones personales no lo ejercen de la manera que tienen que hacerlo. Amén. ¿Cómo la gente la puede seguir en las redes? Mi canal de YouTube, Aniyelka Marte TV, y mi Instagram, Animarte 0707. Para nosotros un placer haberla tenido aquí, de verdad. Y pedimos a ustedes que se suscriban a este canal si todavía no lo ha hecho. Comparte este video y todos los demás que salgan desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. Únase como colaborador. Y me puedes seguir en Instagram como Shalom, _Music 187. Y nuestro Ministerio de Alabanza en YouTube, Made Ministry. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.